Sí, Juan, en capítulo 3. Es un pasaje, yo sé que los hermanos lo conocen muy bien, pero como sabemos siempre la palabra pues es tan nueva, tan fresca, ¿cierto? Es como un alimento que siempre está fresco, no es algo que se envejece ni que su contenido, digámoslo así, se vuelve común, sino al contrario, es como ese tipo de alimento, ¿cierto? Que uno en la medida que uno más lo come, como que uno más entiende el sabor, las características, la, pues lo especial que tiene, ¿no? Entonces, nunca se pasa. Nunca se pasa exactamente, como que se conserva y a veces incluso, Ramosito como decía, que no solamente que no se pasa, nunca se pasa, sino que además como que entre más tiempo a veces va tomando un sabor mejor, ¿no? Hay alimentos que le sucede eso, el vino, por ejemplo, y se pone más, los quesos, hay cosas así que el Señor permitió como que tuvieran esa característica. ¿Ah? Madura un poco más. Madura más y bueno, confiamos que el Señor nos ayude también a disfrutarlo así en esta oportunidad. Juan capítulo 3 es ese pasaje donde Jesús habla con Nicodemo, ¿no? La vez pasada recordábamos aquellas par de conversaciones cortas del Señor con Felipe y también con Natanael, ¿no? Y esta es otra conversación, digamos, del Señor. Siempre me han llamado mucho la atención esas conversaciones que el Señor tiene en privado, ¿sí? Con algunas de los personajes que aparecen en la palabra, ¿sí? Hay enseñanzas que el Señor dio para multitudes, ¿cierto? Otras solo para sus discípulos y otras incluso fueron personas que solamente tuvieron una conversación, digámoslo así, personal, individual con el Señor. Solo el Señor sabe por qué por su espíritu, pues algunas enseñanzas nos las dio de esa manera, ¿cierto? Algunas en medio de gran cantidad de personas, otras más restringidas, incluso unas a nivel personal, ¿sí? Gracias al Señor, y quedaron registradas así para nosotros. Entonces dice el capítulo 3, dice, había un hombre de los fariseos, y como decíamos en la vez pasada, que sabemos que cada pequeño detalle que el Señor da para ambientar, digámoslo así, esas escenas, pues son inspiradas por el Espíritu, por lo tanto tienen alguna enseñanza también espiritual para nosotros, como que nos ambienta un poco, no solamente la escena más exterior, sino también un poco la condición, digámoslo así, interior que quería el Señor como reflejar en esa oportunidad. Y los hermanos saben que estos, pues, de la escuela de los fariseos, ¿sí? Pues tienen una connotación. El Señor se refirió varias veces a ellos, ¿cierto? Y claro, digamos que para el momento pues tenía casi que una connotación negativa, por decirlo así, ¿cierto? Que esta, digamos, categoría de personas reflejaban, ¿cierto? Los fariseos, para nosotros incluso cuando leemos en la Biblia la palabra acerca de los fariseos, pues a uno inmediatamente como que él sabe que es algo negativo, ¿cierto? Porque representaba como esa corriente que era contraria al Señor desde el punto de vista religioso, ¿sí? Que juzgaban incluso al Señor. Fíjese cómo llega a ser la religión, incluso llegar a juzgar al Señor mismo, que era quien había inspirado la ley en la cual ellos se basaban, ¿sí? Pero en su momento los fariseos o hace referencia esta corriente a los hijos de Fares, ¿sí? Y esos hijos de Fares pertenecían, digamos, a la clase sacerdotal, que en una historia, en una parte de la historia de la iglesia fueron quienes sostuvieron, digamos así, el testimonio más fiel del Señor en cuanto a todo lo que tenía que ver con la administración del templo, ¿sí? Los hijos de Fares fueron fieles a la administración del templo en el Antiguo Testamento, cuando hubo ese problema de la división del reino de Israel y de Judá, y se presentó toda esa, digámoslo así, esa división del pueblo, y como algunos querían llevar, digámoslo así, el lugar donde se adoraba al Señor, que era legítimamente de Jerusalén, y quisieron ponerlo en otros lugares, incluso mezclándose con
rituales que el Señor no había mandado y todo esto, fueron los hijos de Fares los que el Señor usó para mantener, digámoslo así, como esa santidad en la casa del Señor, como volver otra vez a la palabra, como no dejar perder lo que puramente el Señor había inspirado antes para su casa, para su iglesia, etcétera, ¿no? Pero fíjense cómo al final, en esa, históricamente hablando, pues los hijos de Fares, o sea, los hijos, ¿sí? No lo que representaba esa corriente, sino en su momento los que realmente tuvieron esa santidad para el Señor, pues, ¿cómo decirlo, no? Como que se perdió en la historia, ¿sí? Se perdió esa pureza de corazón, que era lo que hacía que al final los hijos de Fares tuvieran como ese anhelo de respetar la palabra del Señor por santidad, por amor al Señor, ¿sí? Y pues eso, claro, al recibirse, digámoslo así, de segunda o de tercera mano, ¿cierto? Que es lo que muchas veces pasa con la revelación del Señor, ¿sí? Que necesitamos que el Señor nos revele a cada uno en nuestro corazón su palabra, su dirección, su santidad, su sabiduría. Es algo que no se puede recibir, digámoslo así, de segunda mano. Aún el testimonio, digámoslo así, en el espíritu de lo que son cada una de las verdades del Señor, cuando el Señor mismo no las ha revelado en el corazón, uno se da cuenta que hay como decir, como una diferencia, una discrepancia, ¿sí? Que tal vez de forma exterior no se pudiera llegar a percibir, ¿sí? Pero que en el espíritu sí hay una gran diferencia cuando es revelado directamente por el Señor a cuando ha solamente, digámoslo así, sido algo, digámoslo así, hereditario, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Algo más exterior. Así que pues era un hombre que es Nicodemo, ¿cierto? Que pertenecía a esa escuela de fariseos, ¿cierto? Dice, un principal entre los judíos, o sea, no solamente era un asistente más, sino que además era alguien que era de los principales. Y cuando uno lo une con el versículo 2, pues uno puede ver con estos detalles, como decimos en el espíritu, que quedaron aquí registrados, un poco la condición, ¿no? de esta persona. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, ¿no? Pero ese detalle que se diga que él era un hombre de los fariseos, que sabían que tenían ese problema con el Señor, ¿cierto? Iban a empezar a tener ese problema de entendimiento, de interpretación de las cosas. Qué curioso, ¿cierto? Que el Señor se basaba, toda su enseñanza, cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, se basaba en la Biblia, que para esa época pues era el Antiguo Testamento solamente. Y todo lo que el Señor enseñaba estaba basado en la Biblia. De hecho, él usaba incluso muchas veces físicamente los rollos para enseñar, para mostrar lo que decía la Biblia. Y los fariseos también usaban la Biblia. El celo de ellos era justamente por la palabra, por la Biblia misma, ¿sí? Y iba a empezar a ver, digámoslo así, como esa dificultad, ¿cierto? Por ver quién tenía la interpretación, por ver quién era el que verdaderamente tenía, digámoslo así, una autoridad mayor para referirse a la palabra. Y ese fue el celo que empezó a haber, digamos, entre los fariseos, que tenían, digámoslo así, esa casta, ¿cierto? Y el testimonio del Señor Jesús, en donde todos reconocían, digámoslo así, su autoridad, aunque no tenía los pergaminos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Él decía que él enseñaba como quien tenía autoridad, le decía a las personas cuando lo escuchaban. Y entonces ahí estaba esa dificultad, ¿cierto? Y esa fue una cosa que siempre estuvo presente mientras el Señor estuvo en la tierra. Siempre hubo esa pequeña, digámoslo así, tensión. Pequeña no, realmente era bien compleja, ¿sí? Y dice que este hombre sí se acercó de noche, ¿no? Puede ser que esta noche nos la dejó el Espíritu para, no sé, para indicarnos algún detalle. Una podría ser que en esa época las cosas, digámoslo así, cuando se oscurecía la ciudad, pues no es como ahora, ¿no? A veces las ciudades hoy día, pues, a estar de noche o de día, a veces para nosotros es casi, pues, no tiene nada de raro, pero
en esa época, digámoslo así, andar en la oscuridad, andar de noche, era casi como algo que se hacía, digámoslo así, eh, Oculto, escondido. oculto, escondido, tenía esa connotación, ¿cierto? De hacer algo como que no, como sin querer ser visto, descubierto, etcétera. Podría ser también que esa noche también de pronto reflejaba un poquito como ¿cómo decirlo? La oscuridad, las tinieblas que a veces, ¿cierto? En las que a veces andamos nosotros mismos, ¿sí? Creemos que estamos a la luz, como dice el Señor Jesús. Yo no me acuerdo en qué pasaje está eso exactamente, la cita, pero dice que debemos nosotros cuidar que la luz en la que a veces decimos estar no sean tinieblas, ¿cierto? Dice que la luz en la que tú estés no sean tinieblas, ¿sí? Y por lo que uno sabe, pues los fariseos, ellos creían tener la razón y la revelación de todas las cosas y, y pues digamos que eso era un poco lo que había en su corazón, ¿no es cierto? Tenían esa condición en su corazón de creer siempre estar en lo correcto, en lo exacto, en lo mejor, etcétera, ¿no? Y bueno, esta es la situación, ¿cierto? Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿no? Como sabemos, esa palabra rabí quiere decir maestro. De hecho, aquí lo dice, ¿no? Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿sí? Es como que, claro, como ellos tenían una dificultad ahí, digamos, del reconocimiento de quién era el Señor, entonces había, digámoslo así, como esa complejidad, porque ellos trataban por la ley de, como decir, ¿no? De entender quién debería ser su Mesías. Un poco lo que le pasaba a Natanael en la escena anterior, ¿cierto? En un par de escenas anteriores. Que tenían como una expectativa de cómo debería ser ese Mesías que ellos esperaban que llegara a rescatar a Israel de una manera muy, muy exterior, ¿cierto? Y entonces, claro, ellos por un lado veían el carácter, la persona del Señor Jesús, pero por otro lado, pues digámoslo así, su corazón que es un corazón humano como el nuestro, porque este Nicodemo tiene un corazón igual que el nuestro. El único corazón distinto aquí es el del Señor. Nosotros del resto todos tenemos la misma condición que, digámoslo así, que Nicodemo. Y entonces ahí él como que le reconoce, bueno, sí, yo reconozco que has venido de Dios, ¿cierto? Pero como maestro, ¿sí? No tanto como el Mesías, pero como el maestro, ¿sí? Y dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces fíjese cómo nuevamente aquí hay como un entendimiento tan superficial, digámoslo así, de las cosas, ¿no? Pues tú eres un maestro porque las señales que has hecho son tremendas. Bueno, y si no hubiera señales, ¿cierto? Quiere decir que para Nicodemo entonces ni siquiera llegaría a ser un maestro, ni siquiera sería un enviado de Dios. Porque a veces nuestro corazón es así, ¿cierto? El Señor mismo lo decía más adelante, ¿no? Que los judíos demandaban señales y los griegos sabiduría, ¿cierto? A veces esos son como los planos en los que uno naturalmente más anda o por los que a uno muchas veces se deja descrestar, ¿cierto? Que es pues en lo natural, alguien que haga señales, milagros, prodigios, pues para nosotros en cuanto a lo exterior, pues claro, ¿cierto? Y no quiere decir que eso esté mal, solamente que nosotros, como va a decir aquí el Señor, necesitamos entender que la realidad de las cosas, o la realidad, digámoslo así, más profunda, muchas veces no es la que necesariamente se ve exteriormente, ¿cierto? La que nosotros a veces queremos demostrar, a veces de nosotros mismos, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros sabemos que a veces como hijos de Dios, como cristianos, como hermanos, como hijos del Señor, muchas veces quisiéramos ser tan excelentes, ¿cierto? En todas las cosas, como tener tanta limpieza, digámoslo así, por fuera, pero llega el punto, llega el momento, como lo vamos a ver aquí más adelante, que lo va a decir el Señor, en donde descansamos un poco de eso, ¿cierto? No es lo más importante al final, ¿cierto? Por supuesto, no estamos diciendo que no hay un testimonio del Señor, sí, pero es distinto cuando, digámoslo así, estamos en esa base o en ese plano solamente, a cuando es algo que sin necesidad de que nosotros lo tengamos como tan presente todo el tiempo, el Señor va haciendo y lo va
digámoslo así, Él mismo dando su testimonio sin necesidad de que a veces nosotros intervengamos tanto aún en nuestra propia apariencia, ¿cierto? Entonces dice así, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Pero respondiendo Jesús y le dijo, esto digamos que uno podría decir, bueno, esto podría llegar a ser un halago para el Señor, pues de cierta manera, tampoco es que le esté diciendo nada feo, ¿no? Tampoco es que le esté insultando, ni mucho menos, ¿no? Pero sí está revelando un poco la posición en la que está el corazón de Nicodemo. Y por eso me impresiona mucho cómo el Señor es tan profundo, tan sabio, tan espiritual, que no, digámoslo así, se dejaba, como decir, comer cuentos, ¿cierto? No se dejaba descrestar ni por los halagos, si él lo hubiera podido tomar como un halago, ¿cierto? También hubiera podido ser tomado como una ofensa, ¿cierto? Porque de cierta manera el Señor sabe lo que hay. Yo no te alcanzo a reconocer como el Mesías, pero sí como un maestro y que haces milagros. Entonces al final, cualquiera de las dos cosas, mire cómo el Señor pasa como por encima de eso, ¿cierto? No se deja como tocar su corazón por ese tipo de circunstancias o de situaciones. Pero no quiere decir que el Señor no discernía lo que verdaderamente había en el corazón y pasaba por encima de las palabras. A veces nosotros pensamos que con las palabras uno puede, como decir, meter cuentos, ¿cierto? Pero el Espíritu da testimonio. Y no solamente da testimonio a uno, sino que también nosotros debemos saber que da testimonio a los demás. ¿Sí me hago entender? Por eso lo mejor siempre es más bien ser natural en el Señor, sinceros. Eso es preferible, ¿cierto? Y entonces dice así, dice el Señor así, dice, de cierto te digo, ¿cierto? Ya hemos dicho varias veces ese de cierto, que es una frase muy del Señor, ¿no? Es para aquí en este caso como para hacerle hincapié a Nicodemo, o sea, como decirle, mira Nicodemo, yo te voy a decir la verdad, ¿cierto? Es como una llamada de atención. Porque esta palabra de cierto no es común, no es una muletilla, digámoslo así, que se use. No, es una palabra una expresión muy propia del Señor Jesús. Y no la usaba Él siempre. Él la usaba, ¿cierto?, por inspiración de su Padre, ¿cierto? O sea que aquí este desierto tiene ese doble sello, ese doble llamado de atención. Dice, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es, mire cómo el Señor le dice así a Nicodemo. Es una frase muy extraña, ¿sí? Es como, a veces me pongo en el lugar de Nicodemo y yo creo que uno ahí quedaría, pero ¿cómo así? ¿Cierto? ¿De qué es que estamos hablando? ¿Por qué me hablas como en otro idioma? Y a veces nos pasa, hermanos, que a veces aún nosotros no conocemos nuestro propio corazón. ¿Sí me voy a entender? Porque dice la Biblia así, ¿cierto? Que nuestro propio corazón es tan engañoso, no solamente a los de afuera, es que a nosotros mismos también nuestro corazón nos engaña, ¿cierto? A mí me ha pasado muchas veces que uno piensa, pero si de pronto me sorprende, ¿y esto por qué? ¿Por qué toca tanto mi corazón? Yo pensé que no y resulta que sí. ¿Sí o no? Así es el corazón humano. Entonces yo creo que esta frase como tan fuera de contexto de lo que era digámoslo así, el intelecto, lo que Nicodemo quería lograr por sus palabras, que no sé al final qué era, si halagar o poner al Señor en su sitio, no sé cómo era. Exacto. Como un no reconocimiento al Señor. No sabemos qué había en su corazón y de pronto el Señor viene y le sorprende con esa frase. Y de cierta manera, aquí el Señor está describiendo lo que pasaba, digámoslo así, con Nicodemo. Y esa comparación que el Señor hace es una comparación muy seria, porque le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un ciego, ¿sí? Así está diciendo, digámoslo así, el Señor. El que no nace de nuevo no puede ver, es como un ciego, ¿sí? Y a veces uno, hermanos, pues se pone, digámoslo así, como en esa ejemplo, parábola, digámoslo aquí, que está usando aquí el Señor,
Y ahí uno entiende, hermanos, que cuando el Espíritu del Señor a uno no le ha revelado, al principio, claro, cuando no nos ha revelado su salvación, su obra misma, ¿cierto? Por supuesto que somos ciegos. Cuando estábamos en el mundo éramos como un ciego, imagínense, como un ciego, así somos antes de recibir al Señor. Sin la revelación las personas están ciegas. ¿Y cómo es una persona que no puede ver? Pues es difícil. Su condición es una condición muy limitada, ¿cierto? Aún podríamos decir sí que es una persona que está en mucho riesgo, ¿cierto? Porque no puede pues caminar por la calle porque está en un grave peligro, ¿cierto? Necesita de personas que le guíen todo el tiempo, bueno. Sí, segura. Exactamente, ¿cierto? Es insegura, tiene temor, ¿cierto? Tanta limitación que hay. Así comparó el Señor a Nicodemo, ¿no? Y uno diría, bueno, que esto se lo hubiera dicho de pronto a un gentil, por decir alguna cosa. Es decir, a alguien que no conocía la Biblia, que no estaba interesado por las cosas del Mesías, o aún por un judío, digámoslo así, como común y corriente, ¿sí? De que de pronto, bueno, si un judío guarda las fiestas y hace cosas ahí religiosamente que no sabe ni por qué las hace, como le pasó al Señor, que él tuvo que corregir eso en el templo, porque las personas, digámoslo así, la expiación que tenían ellos que hacer de llevar un animal para que fuera, digámoslo así, el precio por sus pecados, y ya lo último lo que hacían era que llegaban ahí antes de entrar al templo, compraban ahí las cosas y por eso el Señor dijo, no, así no es, ¿cierto? Como por salir del paso, como por cumplir el rito, como si fuera eso lo que el Señor, como si fuera el rito lo que agradara al Señor, y no es el rito, es lo que el Señor revela en el corazón a través de las cosas, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, un judío común y corriente, pues que el Señor le diga que está ciego, que no puede ver las cosas del reino de Dios, pues hasta de pronto hasta así. Pero no, era un fariseo, ¿sí? Bueno, uno podría llegar a decir, bueno, que se lo diga un fariseo principiante, ¿cierto? Alguien que de pronto está entrando como en ese modelo y está como tratando al principio como de entenderla, pero no, es a un principal de los fariseos, o sea, aquellos que por excelencia se decían conocer la Biblia y la palabra y juzgaban las leyes y conocían la milimetría y eran expertos en señalar lo que le faltaba al otro y lo que no había cumplido aquel y lo que y apedren a y a este se equivocó en esto, ¿cierto? Eso es lo que vemos en la Biblia de los fariseos. Y hermanos, que aún así el Señor le diga a este hombre que estaba ciego, digámoslo así espiritualmente hablando. Entonces yo pensaba, Señor, si este fariseo que con toda seguridad estudiaba la Biblia, yo creo que unas 10 veces más de lo que por lo menos yo la puedo llegar a estudiar, ¿cierto? Y aún así era ciego, ¿no? Señor, ¿en qué puede uno estar no viendo, ¿cierto? Y esa es un poquito la reflexión que hacía, como, ¿qué, Señor? Ayúdame para ver, abre mis ojos cada vez más. Porque resulta que a veces cuando uno recibe al Señor, ¿cierto? Cuando uno, y ciertamente es ya un paso de luz muy, muy tremendo, ¿cierto? Pero nosotros pensaríamos que el Señor necesita tocar solamente, digamos así, nuestros ojos una sola vez y ya con eso uno ya... Y resulta que no, resulta que la revelación del Señor es una revelación progresiva, que va en aumento, dice la Biblia, hasta que el día es perfecto, ¿cierto? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea que todos los días hay algo que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere alumbrar, nos quiere dar entendimiento, ¿sí? Aún para nosotros los hijos de Dios, de cierta manera este fariseo nos representa mucho a nosotros, ¿cierto? Nosotros ya no somos mundanos, digámoslo así. Nosotros amamos la palabra de Dios, ¿cierto? La queremos respetar, claro. Es nuestra línea de vida, nuestro modelo de conducta, nuestro modelo moral, nuestro modelo ético, nuestro modelo comportamental. Todo eso para nosotros es la Biblia. Es nuestro, digámoslo así, nuestro motivo de estudio también, ¿cierto? También, claro. Todo eso no es negativo, es positivo. Hay cosas que el Señor reconoce en los fariseos de manera positiva. Por ejemplo, el Señor una vez allá en Mateo, no sé si los hermanos recuerdan ese pasaje cuando dijo, de cierto os digo que si vuestra justicia no fuere
mayor que la de los escribas y los fariseos. O sea que el Señor reconocía, digámoslo así, ¿cierto? Pues que ellos muchas veces tenían en su corazón ese celo, ¿cierto? Y nosotros, de cierta manera, como decimos, pues también a veces tenemos muchos de los componentes de Nicodemo. De hecho, creo que son más los que tenemos que lo que nos falta, digámoslo así, en comparación a Nicodemo, ¿cierto? Entonces decimos que a veces cuando tenemos nosotros, hermanos, como eso, podríamos llegar a caer en la, ¿cómo decirlo? En el creer o pensar que porque ya que porque ya conocimos, que porque ya hemos leído, que porque llevamos años o porque ciertas cosas, ¿cierto? Pero fíjese cómo nosotros necesitamos también la guía del Señor constantemente, aún para lo que creemos saber, ¿cierto, hermanos? Un autoconcepto. Exactamente. A veces no. O a veces resulta que vemos, digámoslo así, o sabemos cosas solamente en determinado plano. Y resulta que a veces cuando pasamos por ciertas experiencias nos damos cuenta que aunque las habíamos entendido en la mente, todavía no las habíamos entendido, experimentado, desarrollado en el corazón. Y ahí uno se da cuenta, ¿sí? Entonces, claro que es importante, por supuesto que Nicodemo tuviera ese celo, esa maestría, todo eso para nada era algo, digámoslo así, negativo, ¿no? Sino que a veces uno sin darse cuenta no extrae, digámoslo así, lo espiritual, lo más profundo de las cosas que están enseñadas. Entonces dice, Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿No? Respondió Jesús y le dijo otra vez, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos cosas, ¿no? Verlo y entrar. Son como dos condiciones, ¿cierto? Que aquí el Señor nos refleja de lo que necesitamos nosotros de su ayuda. Ver y entrar, ¿cierto? Y entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que aquí el Señor nos está dando como esa diferencia. Bendiciones, mi hermano. El Señor lo guarde, mi hermanito. Aquí es donde el Señor entonces marca bien la diferencia de lo que pasaba con Nicodemo. O sea que hay cosas que aunque son religiosas, porque aquí Nicodemo no está hablando de pecado ni muchas cosas, ¿no? Está hablando de conceptos y doctrinales, etcétera, de su escuela y demás. Pero aún así el Señor reconoce en eso una carne, ¿cierto? Que es nacido de la carne. Qué tremendo eso. Qué riesgo es el que tenemos nosotros aún, ¿cierto? De acercarnos a las cosas según la carne, de tomar las cosas según la carne, ¿cierto? A veces muy naturalmente, a veces muy superficialmente, ¿sí? A veces muy religiosamente. Todo eso proviene de la carne. Pero el Espíritu, lo que es nacido del Espíritu, o sea que hay cosas que verdaderamente sí provienen del Espíritu, ¿sí? Y esa es la diferencia, que eso es lo que el Señor quiere enseñarle aquí a Nicodemo. Probablemente Nicodemo se pensó que él iba a tener una conversación muy filosófica, muy argumentativa, muy doctrinal, de maestro a maestro, ¿cierto? De tú cómo ves esto y yo cómo veo esto, y entonces cómo entendemos aquí, cómo entendemos asá, y cuáles son tus argumentos, y yo te presento los míos, y entonces, ¿sí? Y resulta que el Señor le dice, no, lo del Espíritu es diferente, Nicodemo. Lo del Espíritu es totalmente diferente a lo de la carne. Y entonces... Sí, ¿no? Entonces había mucho conocimiento, pero no había renovación del corazón de Nicodemo. Exactamente. Esa es la parte que está, y en Justo. veces fallamos en eso también. Así es. Podemos conocer la palabra, pero nuestro corazón, ¿dónde está? Así es, amorcito. Esa es la enseñanza, digamos así, de fondo, ¿cierto? Que el Señor, así. Ahora, me alegra como el Señor aquí, digámoslo así, es como tan
tan comprensivo al final con Nicodemo, porque fíjese, hermano, que sería triste que nosotros, por ejemplo, nos encontráramos con una persona que no puede ver, con un ciego, ¿sí? Y le juzgáramos nosotros por su condición de no poder ver. ¿Cierto que sería eso como una maldad, ¿cierto? Sí. Juzgarle esa ceguera, pero ¿cómo es que no ve? Pero es que es un problema de sus ojos. Alguien tiene que tocar sus ojos para que él abra su mirada y pueda ver, ¿sí o no? Entonces mire cómo el Señor trata con Nicodemo de esa manera tan comprensiva, tan verdaderamente lo quiere ayudar, ¿cierto? De otra persona, si entra en su conversación ahí, teológica y etcétera, de pronto no le puede ayudar, porque no percibe, no discierne la situación verdadera, la condición verdadera de ese corazón. Y nosotros tenemos que tener discernimiento, ¿cierto? De cómo está el corazón, cómo es la posición, qué es lo que pasa verdaderamente con las personas, y también entonces nosotros al mismo tiempo, con la figura de Nicodemo, saber que probablemente nosotros no veamos las cosas siempre tan perfectas como creemos que las vemos perfectas. Y eso nos ayuda, como decía Martica ahora, de no tener un concepto tan alto como el que a veces nosotros creemos tener, sino que más bien uno con humildad, ¿cierto? Reconocer que, bueno, que vamos a ver si el Señor nos dice algo más, si el Señor nos dice algo diferente, si nos revela otra cosa, si nos da otro punto de vista. Eso es lo que el Señor, digámoslo así, reconoce más, digámoslo así, de un grado de madurez un poco mayor, ¿cierto? Y yo también da la prédica a lo que yo oraba también, porque mi hermano está pasando por el tiempo de desobediencia, de rebeldía, de no querer nada del Señor. Entonces, lo que tú dices, que el Señor Sí. sea mostrándole a él la luz y el Señor sea abriendo su corazón, porque por uno, mi mamá ora, todos oramos en la casa por él y todos rogamos para que él esté con el Señor y todo, pero él en su rebeldía como que se ciega. Sí, exacto. Y él como que, Esa es la condición. como que esa es la condición de él. Sí, así y es. cierra su corazón. Señor, Así es. toca la puerta del corazón y uno le abre y el Señor entra. Amén. Amén. Y al Señor quitándole esa ceguera también. Amén. Y una vez me acuerdo, meditando un poquito sobre esa escena, de los hermanos la recordarán también bien, donde una persona que no podía ver se acerca al Señor, ¿cierto? Y el Señor hace algo muy misterioso, porque Él toma barro, ¿cierto? Lo moja y lo unta en sus ojos. Lo primero que me llamaba la atención es por qué el Señor usa un elemento, un tercer elemento, algo. Él hubiera podido, como muchas veces lo hizo, sin ni siquiera estar en el lugar. Dijo, ve que tu hija ya revivió, sin ni siquiera ir, porque así es el Señor. Él no necesita cosas exteriores para operar, pero en esa oportunidad, por ejemplo, lo hizo así. Y si esta persona no hubiera hecho eso, ¿cierto? No hubiera, como decir, aceptado el remedio. A veces el Señor usa remedios, hermano, y eso tenemos que aceptarlo. ¿Sí o no? A veces el Señor provee esas cosas. Si uno es religioso, uno rechaza. No, en el nombre del Señor no me voy a tomar este medicamento. Y uno piensa que está honrando al Señor y resulta que el Señor está diciendo, pero si es que es ahí lo que yo quiero usar, más bien que le des gracias al Señor. ¿Cuántas personas, años, siglos atrás, por esa pastillita? Y eso no es porque los seres humanos seamos más inteligentes que Dios, sino porque el Señor tiene misericordia y nos permite ir descubriendo hasta la medicina, ¿cierto? Entonces, el Señor lo quiso hacer así. Y es más, uno podría pensar que algo pasó porque dice, ¿qué ves?, le dice el Señor. ¿Ves? Y él decía, no, veo borroso. Entonces yo pensaba ahí, pero el Señor, ¿por qué hubiera podido hacerlo de una sola vez? Porque el Señor nunca hace las cosas ni a medias ni a descompletas, ¿cierto? Es como el Señor hubiera necesitado como una segunda dosis, como repetir el tratamiento, no sé, ¿cierto? A veces pasa así. A veces pasa así, ¿cierto? Uno dice, Señor, pero yo pensé que esto era, pero es que ahí está nuevamente nuestra confianza, Señor. Vamos por la mitad y vamos a dar hasta el final, ¿cierto? Lo que dice la canción de Santiago de Náviles, que digamos que el que está en la cárcel va a ser el predicador. Eso. Entonces uno mira como esas personas y uno dice, no, ya no.
Sí, exacto. Ya se perdió y vea, el Señor tiene Y el Señor tiene misericordia y en cualquier momento vuelve y hace, así es, y completa su obra. Es que el Señor uno piensa que, vuelvo y digo, uno necesitamos entender todas esas cosas que hace el Señor, así a veces progresiva, paulatinamente, no lo hace todo de una. Uno quisiera hacerlo todo, y Señor, ya sáname ya los ojos y ojalá sin necesidad de barro, porque es que a mí el barro como que no me gusta, como que, ¿cierto? Como que me parece que no, como que si luego es tuyo. ¿Qué tal esa persona hubiera dicho a la señora, pero si usted dice que sabe que es el hijo de Dios y todo, ¿para qué barro? Sí. No, yo me voy, chao. Hubiera quedado sin su sanidad, por ejemplo, ¿cierto? Hubiera dicho, no, pero barro, no, ¿cómo barro? Barro, hermano. Para nosotros la medicina es como decir ese barro, ¿cierto? Es barro ahí, pero a ver, lo tomamos en el nombre del Señor y confiamos en el Señor, no confiamos en el barro, ¿cierto? No vamos a empacar el barro en un tarro y a venderlo, exacto, ¿no? Eso no. Desde nuestra justicia propia, nosotros descalificamos a las personas. Sí. Cuando el Señor dice, yo tengo un plan con ellos. Así es. Entonces, el Señor hubiera podido decirle, no, usted es fariseo, sí, otro, exacto. mire lo que Chao. me pregunta. Sí, sí, sí. Pero el Señor no es así. Ajá. Así es. Y, por ejemplo, en lo que está pasando en el mundo, toda esta cantidad de corrupción, de pecado, de todo, uno podría decir, no, pues es que todo lo que están haciendo se lo merecen. Miren lo que anda, miren a nosotros que nosotros, esa es nuestra justicia. Así es. Y somos a veces tan atrevidos que cubrimos las faltas con justicia propia. Así es, sí, sí, sí. Justificamos lo que estamos haciendo con más justicia Con más propia. cosas nuestras. Es ¿sí? lo que yo veo aquí es la ternura del Señor, para decirle, Nicodemo, mira, yo te voy a enseñar. Hay que nacer de nuevo, y lo va llevando. Y lo va llevando. Como al ciego, ahora veo árboles, después veo... más o menos ya veo algo. Más claro, y después ya veo, el Señor nos va llevando. Así es, Martica, así es. O sea que hay como un primer momento, digámoslo así, que podría ser asociado a esa primera visión que el Señor nos da, donde vemos algunas cosas. Antes no veíamos nada, ahora vemos muchas cosas del Señor. Pero al mismo tiempo también tenemos que saber que hay otras que necesitamos que el Señor nos siga mostrando. Amén. ¿Cierto? Donde el Señor nos mostrara todo de una sola vez. Si a veces nos muestra un pedazo y nosotros con eso hacemos unas cosas, como fuera si el Señor nos diera más, ¿cierto? Y era como que no, si a este le abro más los ojos, ¿cierto? Entonces dice así, dice, y no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, a veces nosotros queremos formatear, ¿cierto? Mucho las cosas, pero a veces él dice que el Espíritu es como el viento, nadie sabe por dónde viene, se siente, claro, uno percibe su dirección, pero no siempre la misma. ¿Sí me va a entender? Y así es el que es nacido del Espíritu. Señor, ¿por dónde viene tu viento hoy? Va para aquí, vamos por acá, pero a veces de pronto cambia, ahora por allí. Así es el espiritual. En cambio el carnal, el religioso, no siempre es así. Y así ¿no? Que necesitamos que el Señor nos muestre más. No, es como yo lo veo y hasta donde yo lo vi. Pero ¿y si hay algo más que no hemos visto? No puede ser. ¿Por qué no? Podemos ver las cosas más completamente, cada vez más, un poco más avanzadas, etc. Entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y aquí es donde el Señor le dice, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sí? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ese era el asunto, ¿cierto? Ahí el Señor ayudando a Nicodemo, ¿cierto? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ahí está nuestra fe. ¿Cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? O sea que a veces las cosas nosotros necesitamos entenderlas no solamente terrenalmente, sino celestialmente, espiritualmente. Por ejemplo, hermanos, uno puede entender aún, por ejemplo, la iglesia, por poner alguna de las verdades bíblicas. Uno puede entender la iglesia, ¿cierto? Terrenalmente. Bien
digámoslo así, ajustada a la doctrina, sí, podemos entender lo que es la iglesia en su aspecto terrenal, por decirlo doctrinal, que sí, que la iglesia es así, que la iglesia debe ser así, que la iglesia no así, que esto es un error en la iglesia, que la iglesia no debe tener esto, que esto está mal, que esto hay que corregirlo, etc. Y tenemos un modelo, digamos, de lo que es la iglesia, pero celestialmente hablando, la iglesia es mucho más que eso, ¿sí? Sí. Solo el que realmente el Señor revela lo que es para el Señor su iglesia entiende las cosas, entiende y dice, Señor, esto es tu casa para ti, esta es la iglesia, así es que tú ves la iglesia. Y así con todas las verdades, con todas las realidades bíblica, espiritual, ¿sí? Las mismas familias, todas las cosas necesitamos entenderlas no solamente doctrinal, terrenalmente. O sea, la doctrina como doctrina es espiritual, es santa, pero si nosotros solamente la dejamos en un entendimiento terrenal, nos pasa lo de Nicodemo. Siendo maestros, como le dice el Señor, pero tú eres maestro, ¿por qué la maestría no nos alcanza para interpretar lo más espiritual? ¿Sí o no? A mí me ha pasado, yo he tenido esa experiencia real de encontrarme con hermanos que incluso, lo digo porque es verdad, hermanos que no tuvieron oportunidad de aprender ni siquiera a escribir ni a leer. Es un verdad, no estoy hablando una parábola, estoy hablando de una situación real que ahora en este momento pienso, en este caso una hermana así. Y cuando yo estaba frente a esa hermana, hablaba con esa hermana, hermano, yo percibía una sabiduría que era de otra dimensión, digámoslo así. Y un amor grande. Y de un amor, y yo decía, es que es verdad lo que dice el Señor, es que la sabiduría no es solamente un conocimiento. Y esta hermana hablaba y hablaba palabra del Señor, o sea, no es que su hablar fuera sencillo, digámoslo así, doctrinalmente hablando, ¿no? Era una persona a la vez profunda, a la vez espiritual, conocedora, ¿sí? Pero que cuando le pasaba, ella no había podido aprender a leer, le pasaban la palabra y ella incluso hasta la podía tener al revés y no se daba cuenta, porque no sabía leer ni escribir. Pero la sabiduría del Señor es de lejos mucho más profunda que cualquier una maestría natural, humana, terrenal, aunque de cosas religiosas, pero sigue siendo para el Señor terrenal, si Él no nos toca, si Él no nos ayuda. Entonces dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí el Señor usa una figura bien profunda ya del Antiguo Testamento, ¿no? El Éxodo, cuando se acuerdan que ellos iban por el desierto y las serpientes los picaban, pero cuando iban y miraban la serpiente enzarzada eran sanados, ¿cierto? Eso tiene, digámoslo así, mucha tipología profunda, ¿cierto? Como nosotros necesitamos verdaderamente para ser sanados de lo que el diablo a veces, porque el diablo a veces no sabe, digámoslo así, insertar su veneno de tanto en tanto. Y si uno no levanta los ojos y mira al Señor en la cruz, que Él venció ese espíritu maligno y todo, quedamos muchas veces a expensas de todas esas serpientes cuando nosotros no reconocemos nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia y nos pensamos que nos podemos sanar solos y que podemos resistir con todas las cosas y todo, y no, ahí viene y el diablo. Porque uno acá viene y se sana nuevamente. Exactamente, sana uno su corazón, el Señor lo ayuda, lo recarga, le da, todo eso está ahí, ¿no? Y lo último aquí, ¿no? Dice este versículo que es, yo creo que es tal vez el versículo, no sé, el más famoso de toda la Biblia, ¿cierto? Juan 3:16, porque, y ese porque de ahí uno entiende, ese porque que es una explicación de todo lo que el Señor ha venido diciéndole todo esto a Nicodemo, ¿sí? Que es muy tremendo, muy profundo lo que ha pasado en esta escena, porque de tal manera Nicodemo amó Dios al mundo, no es una cosa solo de, digámoslo así, intelectuales, amor, ¿sí? Es como si el Señor dijera, no me busques a mí como un maestro solamente, sino que yo quiero amarte. Si tú no puedes ver en mí el reflejo del amor de Dios para contigo, no me vas a conocer, porque yo no quiero tener una relación contigo
¿cierto? En un plano distinto al del amor eterno, que es la verdadera comunión que tenemos con el Señor. Y es que, hermanos, ¿no les parece a ustedes que desde el amor todo se entiende mejor? Amén. Desde el amor verdaderamente es que nosotros aprendemos. Eso está demostrado en todos los niveles. Todos los niveles. Ahí es que verdaderamente aprendemos. Sí. ¿Sí o no? Cuando... Perdonamos y soportamos. Claro, exacto. Todo lo transforma el amor puro y genuino. Ahí es donde verdaderamente... Oye, sí. Entonces yo creo, hermanos, que así es el Señor con nosotros. Siempre nos quiere enseñar desde el amor, siempre nos quiere revelar desde el amor, nos quiere llamar a su luz con amor, con comprensión, con entendimiento. El Señor nos ayude a poder ser así sensibles a su amor, a su luz. Entonces pues oremos, hermanos, pidamos al Señor que nos siga tocando, que nos siga hablando conforme a su gracia.